Hola Iglesia, buenos días. Vamos a meditar en el tiempo con Dios de este día. Y el tema es el que persevere hasta el fin, que está en Mateo 24, del 1 al 14. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este capítulo es uno de los capítulos que el Evangelio de Mateo, Jesús enseña acerca de los tiempos finales, acerca de el final de los días, pero también de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y en este pasaje podemos aprender acerca de un concepto que es la perseverancia, perseverar. Perseverar significa estar constantes, ser persistentes y estar firmes también. Y en este pasaje podemos ver que Jesús nos enseña ante qué cosas tenemos que estar firmes para no ser movidos, para no ser desviados. Y habla de 4 cosas específicamente. Habla del engaño, de la confusión, del rechazo del mundo y de los falsos profetas. En el versículo 4 dice: Jesús respondió: miren que nadie los engañe. Y nosotros tenemos que estar firmes ante toda corriente de engaño. ¿De qué engaño dice Jesús que tenemos que estar firmes y constantes? Porque Él dice: porque muchos vendrán y dirán: yo soy el Cristo. Y dice que muchos serán engañados. Por eso nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. El otro punto del que habla, en el cual nos exhorta a estar firmes, es ante la confusión. ¿De qué confusión? Porque Él dice en el verso 6, vas a escuchar de guerras, de rumores de guerra, pero mira que no te turbes. Turbarse quiere decir confundirse, estar un poco desorientado. Y Él dice, y una de las cosas en las cuales no te tienes que confundir es que estas cosas no significan el fin, sino el principio. El verso 8 dice, y todo esto que tú veas no es el fin, sino el principio de los tiempos finales. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que podemos perseverar en el Evangelio, nuestra fe, confiando en el Señor. El tercer punto que habla Jesús para
para que nosotros estemos firmes sin movernos es acerca del rechazo del mundo al Evangelio. El verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el capítulo 10 de Mateo 10:22 dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El cuarto punto que nos enseña Jesús en este pasaje es otro tema, el tema de los falsos profetas. El verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el pueblo de Dios tiene que estar firme, que no sea movido por falsos profetas. Y la manera de no ser engañado es conocer la verdad. Conociendo la verdad, no seremos engañados por ninguna mentira. Y dice el verso 13, que este es el punto central, que dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y lo que estaba diciendo Jesús, tienen que mantenerse firmes, que no sean movidos por estas cosas, para que su fe sea constante en Jesucristo y no sean desviados, ¿verdad? Pablo dice en Efesios 4 que la iglesia es la que prepara al pueblo, es la que está preparando a los creyentes. Y dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, es que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es que la iglesia es un lugar donde nosotros podemos crecer para no ser movidos y perseverar. Y por último, Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es que en la manera en que el evangelio de Jesucristo sea predicado por la iglesia, en esa medida estaremos yendo, como dice Jesús, a los tiempos finales. Iglesia, perseveremos en la doctrina de Jesucristo, orando cada día, como dice Hechos 1:14, perseveraban unánimes en la oración y en el ruego, y todos ellos estaban juntos perseverando. Que Dios los bendiga y vamos a seguir perseverando y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.